Buenas tardes a todos, a los que estáis aquí en la Sala Andalucía en el Palacio de Congresos de Granada y también a todos aquellos que nos estáis siguiendo por streaming, bien a través de nuestro canal de YouTube o bien a través de nuestra cuenta de Twitter. Muy buenas tardes. Os recuerdo que podéis hacer comentarios de este congreso con el hashtag Senefro22. Por favor, esto es una mesa de redes sociales, no os olvidéis de utilizar el hashtag Senefro22. Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo es la frase nunca. No sé si es mejor pedir permiso que pedir perdón o es mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero bueno, nosotros, 3 personas ajenas a la nefrología, os pedimos permiso para venir aquí a hablaros de comunicación y de redes sociales. En estos días, la propia Sociedad Española de Nefrología ha hecho en su presentación del Congreso, ha dado los datos de que en los últimos 10 años la enfermedad renal en España ha aumentado un 30%, lo cual es una barbaridad. El uso de las redes sociales también está incrementando exponencialmente día a día. Por lo tanto, yo creo que son 2 circunstancias que deberían de converger para unirlas y para intentar trabajar cada día más en la prevención, en la educación, en la sensibilización de la enfermedad renal. Empiezo por presentarme yo, que seguro que muchos no me conocéis. Soy Ana Balseiro, la directora de comunicación de la Fundación Renal, que es la entidad que organiza esta mesa. Y tengo el placer de que me acompañen hoy Joan Carles March, que es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, catedrático universitario, médico especialista en medicina preventiva y salud pública y uno de los médicos influencer en redes sociales. Y por otra parte tengo conmigo también a Maite Brea, que es directora de comunicación de la Sociedad Española de Oncología Médica, lleva más de 20 años en la SEOM y es una de las responsables en buena parte de todo este trabajo de sensibilización y de prevención que la SEOM viene haciendo en este caso, el cáncer. El título de la mesa, como sabéis, es si se puede hacer prevención de la enfermedad renal a través de las redes sociales. ¿Por qué nos planteamos esta mesa y este título? Pues, como todos sabéis, la nefrología no es precisamente una disciplina que haya sido de las pioneras en redes sociales, se incorporó tarde, pero es verdad que cuando se incorporó lo hizo con fuerza y lleva pues desde 2017 aproximadamente, cada vez hay más sociedades científicas, por supuesto la Sociedad Española de Nefrología, pero también las sociedades científicas de las comunidades autónomas, los servicios de nefrología, muchísimos nefrólogos. Hay ahora ya una presencia de la nefrología en redes muy importante que va creciendo y que se están haciendo grandes cosas y muy buenas, encabezadas, por supuesto, por la sociedad científica. Más tarde en el debate os presentaré un par de diapositivas de cómo está esta situación. Entonces, la pregunta es, lo que se está haciendo realmente, y muy bien, es mucha comunicación científica. Pero la pregunta que vamos a lanzar para el debate es si realmente se está haciendo comunicación para llegar al ciudadano, para educar, para sensibilizar, para prevenir la enfermedad renal. Y si no se está haciendo, ¿por qué? ¿Y qué podemos hacer para revertir esta situación? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que las asociaciones de pacientes sí que están haciendo más cosas de prevención y tienen presencia en redes sociales como Facebook e Instagram, pero las sociedades científicas, los servicios de nefrología, los nefrólogos, a día de hoy donde tienen una gran presencia, una gran actividad y están haciendo una gran labor es en Twitter y, como decía, hablando de divulgación científica. Por eso, yo voy a darle paso a las 2 personas que me acompañan, para que ellos nos cuenten en su propio terreno lo que han hecho y cuál es su experiencia en el ámbito de la prevención en alguna patología y luego pues ya daremos paso al debate para comentar cuál es la situación nuestra, la situación de la nefrología con respecto a la prevención en redes sociales. Y sin más, pues doy la palabra a Joan Carles March. Buenas tardes a todos. Un placer estar en mi casa, porque Granada es mi casa. Y un poco lo que voy a contar es básicamente algunas claves que para mí me han servido. Yo llevo 12 años en redes sociales, en las cuales yo he aprendido básicamente de quién.
Y sobre todo uno tiene que aprender, tiene que mirar lo que hacen otros para saber lo que hacer. Aquí nadie viene con la historia enseñado, ¿no? Sino que uno va aprendiendo a partir de las cosas que hace. No sé si puedo pasarla yo. Vale. Bien, pues yo digo, ¿se puede hacer prevención y promoción de la salud en enfermedad renal? Sí, está claro que se puede. No solo se puede, sino que se debe, desde mi punto de vista, ¿no? Y probablemente el problema es que alrededor, cuando pensamos en las redes sociales, no sé si me va a hacer, sabemos todos que implica hacer las cosas de otra forma, pero muchas veces hacer las cosas de otra forma las hacemos pensando en cuántos seguidores tenemos. Pensamos en si me siguen más o menos, si me sigue el que me gustaría que me siguiera o no me sigue. Claro, el problema es que es muy importante tener buenas cuentas para llegar a mucha gente, sin duda. Pero una cosa es eso y la otra es que el objetivo sea que me sigan, ¿no? Porque el objetivo no puede ser que me sigan, sino los objetivos tienen que cambiar, ¿no? Y básicamente una de las cosas que hay que cambiar y es pensar en cómo utilizamos la información que tenemos. Y muchas veces lo que hacemos es lanzamiento de bala. Lanzamos mucha información, quien la pilla, desde una perspectiva muy de yo soy el emisor, tú eres el receptor, y ahí van las cosas. Y lo importante es el mensaje y no lo importante es la persona a quien va dirigido, ¿no? Y ese es el gran problema de que hagamos una cosa o la otra, desde mi punto de vista, ¿no? Es en quién pensamos, ¿no? Y básicamente tenemos que darle un cambio, hacer un modelo frisbee. No sé si sabéis qué es un frisbee, pero ahora os enseñaré uno porque tengo una imagen de él. Pero la clave, hay que trabajar desde la perspectiva de horizontalidad, hay que plantear desde la perspectiva de toma de decisiones compartida, hay que plantear que lo importante es a quién va dirigido. No es el mensaje tiene su importancia, naturalmente. No podemos decir chorradas, no podemos lanzar bulos, no podemos decir cosas que no son útiles para la gente, pero está claro que hay que hacerlo desde la perspectiva de la interacción, la horizontalidad. Esa es la clave. Y pensando en a quién va dirigido, y si pensamos a quién va dirigido, lo primero que hay que hacer es preguntar para intentar llegar de la mejor manera posible, ¿no? La clave, por tanto, es un poco igual que uno puede aprender a manejar un frisbee, está claro que uno puede aprender a manejar las herramientas para que realmente lleguen y hagan un mensaje que sea totalmente diferente, pensando en a quién va dirigido y pensando en acercarnos a esa prevención y promoción de la salud que antes decía, ¿no? Partimos de una idea. 2012, estas cifras de un informe del Observatorio Nacional que decía que el 40% buscaba información sobre enfermedades. 40%. En estos momentos es mayor. Fijaos lo que ha pasado en la pandemia y lo que nos hemos aficionado a meternos en las redes sociales y a todo el mundo de Internet. Pero pensando en esta cifra, pensando en este porcentaje, que aunque sea un poquito mayor, da igual, lo que viene a decir es que hay mucha gente que busca información. Mucha gente que busca información, ¿no? Y además, el 26% las utiliza para conocer y compartir experiencias. Muy interesante, porque ya no es lo mismo que intentar contar lo que yo sé y punto, ¿no? Sino que intentar, de alguna forma, búsqueda de una forma de entrar en los otros a partir de mi experiencia sobre un problema de salud, en este caso la enfermedad renal. Y de alguna forma uno tiene que entrar en las redes sociales sabiendo una cosa: todo el mundo tiene algo que decir en 2.0, no es que yo soy el rey. Aquí el rey no soy yo, sino el rey es cada uno puede decir lo que quiera. Y ese es un elemento que nos cambia la historia a la hora de plantear lo que es el tema de las redes sociales, ¿no? Y de alguna forma, porque las redes sociales cambian muchas cosas, ¿no? Seguro que estáis mucho más tiempo mirando el móvil que antes, ¿no? Antes lo utilizábamos para llamar, pero ahora lo utilizamos para muchas más cosas, ¿no? Y ha cambiado maneras para relacionarnos, para obtener información.
¿Quién no entra en B&B para buscar un hotel o en Booking o va a Amazon o de Netflix, ¿no? Son maneras que ha cambiado la sociedad. Pero resulta que nosotros seguimos con esa idea unidireccional que hace que no lleguen los mensajes tal como deberían llegar. Y hay una cosa, la salud son conversaciones. Y la salud, si son conversaciones, necesitamos que los dos hablemos. Esa es la manera de cambio que es fundamental para conseguir una estrategia de prevención y promoción mucho más adecuada, ¿no? Y de alguna forma, y pensando que todos tenemos la cabeza como un embudo, que los mensajes los tenemos que dar a besos, aunque sean breves, específicos, sencillos, ordenados y sugerentes, que hay que dar los mensajes en función de las cabezas de cada persona, porque todos tenemos mensajes, ideas diferentes y por tanto hay que adaptarlos, que los mensajes tienen que captar la atención, crear interés, provocar deseo y conseguir una acción. Por tanto, los besos tienen que ser a AIDA, pensando en que todo el mundo tiene la cabeza como un embudo y por tanto es la manera de llegar para conseguir un cambio, ¿no? Por tanto, fijaos, y para eso que es muy importante, saber escuchar. Esa es la clave. Si no escuchamos, si no buscamos al otro, está claro que nos equivocaremos siempre. Por tanto, no pensemos que tenemos la verdad no la tenemos nosotros, la verdad está en otra parte. Y por tanto, en ese sentido, también hay que hacer otra cosa, quitar de nuestro mensaje la cantidad de virus y bacterias que metemos en la comunicación. Metemos muchos virus y bacterias que lo que hacen es infectar la relación y cuando hay una infección hay dolor, hay malestar y por tanto ese mensaje no llega. Por tanto, fijaos, cosas a hacer y cosas a no hacer, pero está claro que si las hacemos de otra forma probablemente podremos llegar al mensaje de prevención y promoción para intentar cambiar. Desde la perspectiva además, que me parece muy importante, de que el poder y el conocimiento nacen de cualquier sitio. Es decir, ese es un elemento fundamental. Por eso es tan importante esa idea de quién es el que tiene la verdad. ¿El nefrólogo? ¿Seguro? Por tanto, si la salud son conversaciones y el poder y el conocimiento nacen de cualquier sitio, está claro que también la tienen los pacientes de nefrología, los pacientes en diálisis, los pacientes en con una enfermedad renal crónica. Es decir, que por tanto hay que plantear esa perspectiva, ¿no? Y además hay que plantearlo desde la perspectiva de que vivimos un cambio de época que implica cambiar esa perspectiva. No es que sea necesario, es que es imprescindible, si no, no llegaremos, no haremos prevención y promoción. Haremos mensajes unidireccionales, no interactuamos, no llegamos a buscar ese cambio, ¿no? Y por tanto, seguimos pensando en el 1.0, en la nota de prensa, en estar ante un micro y una cámara, más que pensar en un vídeo viral, en un tuit o en una manera diferente de llegar a nuestros mensajes, ¿no? Para eso, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es trabajar más el relato. Hay que hacer relatos, hay que hacer cuentos, hay que hacer historias. Historias con nombres y apellidos. Yo he hecho cosas en renal, no he hecho muchas, podría haber hecho más. Pero básicamente he hecho un podcast con Dani haciéndole una entrevista a Dani, presidente de Alcer, por ejemplo, ¿no? He entrevistado pacientes de Alcer, he entrevistado a mucha gente que me ha ayudado a entrar en cómo debe ser el relato y cómo debe ser la historia y de qué manera a partir de esa historia la puedo complementar con una historia de un nefrólogo que pueda ayudar a buscar ese cambio de esa manera, ¿no? Y por tanto, de alguna forma, y ahí aparecen las redes sociales como elemento que me permitan hacer. Yo no estoy en TikTok, aviso, no estoy en TikTok, ¿no? Lo único que no estoy, porque, vamos, pero está claro que estoy en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, ya está, ¿no? Suficiente, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que me ha enseñado? Y es, básicamente, estar en las redes sociales te enseña una cosa. Uno, tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo. Dos, tienes que tener muy claro cuál es tu público. Y a partir de ahí, intentar marcar tus mensajes, ¿no? Está claro que uno puede estar en la radio, puede estar en la tele, puede hacer podcast, como, fijaos, está aquí Dani. Yo hago muchas cosas
en Escuela de Pacientes, haciendo espacios de interacción y de trabajo, en prensa, en diversas cosas. ¿Cuál es la clave de todo eso, ¿no? Y es mi clave para hacer algo, para entrar en redes sociales bien, desde la perspectiva de buscar una buena prevención y promoción, ¿cuál es mi clave? Hacer un plan de social media, un plan que me permita que no sean acciones aisladas. El plan para prevenir y promover la salud de una persona, de la ciudadanía en general, o de personas que tienen una enfermedad, una enfermedad renal, está claro que no puede ser un conjunto de acciones aisladas. No puede ser que hoy he entrado. La clave no es hoy he entrado, la clave es mucho más que hoy he entrado, porque si pensamos que hoy he entrado está claro que no conseguimos el cambio, ¿no? Y por tanto, para empezar, tengo que reflexionar, conocer, escuchar. ¿Escuchar a quién? A las personas claves, a los actores y actrices de esta historia, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué imagen quiero dar? ¿Qué dicen los otros? Elementos muy importantes. Yo aprendí en Twitter mirando lo que hacían otros, mirando cuentas que me gustaban. Y eso es lo que me permitió aprender. En poco a poco, primero lo que hacía era solo retuitear, punto, y mirar lo que retuiteaba para que no retuitear chorradas, ¿no? Al principio tenía que borrar muchos tweets porque los probaba y decía, ostras, creo que me he equivocado, ¿no? Y los borraba. Ahora prácticamente no borro casi nada, por no decir nada, pero ¿cuál es la clave? Conocer, reflexionar, escuchar, saber qué dicen los otros, saber quién dice qué. Eso es un elemento fundamental y eso me ayuda a acercarme a un mensaje de prevención y promoción para conseguir un cambio. Segundo, objetivos. Si el objetivo es prevención, promoción de la salud, ese es un objetivo que tiene que ser claro en tus mensajes, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo, nosotros hemos llevado la cuenta, la inicié, la trabajé de Escuela de Pacientes, una red que tiene cerca de 30.000 seguidores. ¿Cómo lo hemos hecho? Trabajando con pacientes, poniendo la oreja, trabajando con ellos, haciendo historias que pueden ayudar a él. Fijaos, hago cosas con profesionales, he hecho videochats, entrevistas a expertos nefrólogos o nefrólogas. Pero, ¿cuál era la clave? ¿Cuáles eran las preguntas que hacía? Las que hacían los pacientes, las que me enviaban los pacientes. Ese es un elemento clave. Por tanto, tengo que definir los objetivos, tengo que definir cuál es mi público objetivo, tengo que seleccionar por qué medio empiezo. No puedo empezar todos y de golpe, ¿no? Yo no empecé Twitter, Facebook, no. Empecé uno tras otro. ¿Por qué? Porque ese es un elemento clave. Y además, los medios tienen que ser complementarios unos con otros. No puede ser que lo que publico aquí me sale aquí exactamente igual, porque son públicos diferentes que necesitan acciones diferentes, ¿no? Y definir una estrategia para cada medio. Una estrategia para cada medio. Tengo que encontrar el tono, tengo que encontrar las palabras, tengo que encontrar los emoticonos, tengo que encontrar los elementos que me permitan llegar. Y ese es un elemento fundamental, ¿no? Y está claro que tengo que definir, en este caso, quién lleva el plan. Tú llevas el de la Fundación Renal, ¿no? Pero está claro que cada uno hace que tiene que ser, ¿no? Y en ese sentido, pensando cuál es mi acción de arranque, muy importante, solo se empieza una vez, el primer momento solo hay uno, y por tanto uno tiene que intentar generar las claves más importantes para poder hacer eso. Y hay que tener algunas acciones para poder hacer cualquier cosa. Dos cosas para terminar. Uno, me preocupan los bulos, ¿no? Un elemento muy importante, cuidado con los bulos. Y eso, una cosa, los bulos hay que combatirlos, ¿no? Y se combate metiéndose en ellos. Y en ese sentido, elige la red en función de lo que buscas. Buscar prevención y promoción de la salud no es necesario, es imprescindible para conseguir un cambio, una mejora de la población general, de los pacientes que inician y que por tanto ante eso es fundamental empezar por ello. Ten claro lo que vas a hacer en función de lo que buscas, ¿no? Y hay que hacer estrategia en diferentes medios, utilizar varias redes sociales, seguir cuentas claves y aprender de otros, ¿no? Y todo eso hacerlo con la máxima honestidad
y coherencia. Pensar en que entre lo que digo, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, tiene que haber coherencia para conseguir llegar con los mensajes adecuados a la gente que yo quiero llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan Carles. Sin duda nos has dejado muchas tareas para la reflexión, para el debate. Ahora tiene la palabra Maite Berea. ¿No me va el micro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Vale. Buenas tardes a todos. Si me pasas, por favor. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Sociedad Española de Nefrología que me haya invitado a participar aquí. Aunque en mi rótulo pone doctora María Teresa Brea, no soy doctora, soy periodista. Me podéis llamar. A ver, ¿ahora? Y bueno, estoy aquí para mostraros lo que hemos hecho en la Sociedad Española de Oncología Médica, pues para responder un poco a la pregunta que hoy nos atañe, que es que si se puede hacer prevención de la enfermedad. Yo voy a hablar de la enfermedad en general, por supuesto que sí. Entonces, bueno, brevemente, la misión, visión, valores de nuestra sociedad. Como veis, uno de los objetivos es la prevención y la divulgación social, tanto a pacientes como sociedad en general. Contamos con diversas herramientas de comunicación, tanto para profesionales sanitarios, socios de SEON, oncólogos médicos, como para pacientes y población. Entonces, bueno, aquí os he marcado algunos ejemplos. Tenemos un newsletter general para profesionales que es semanal, donde contamos un poco todas las noticias de la sociedad. Tenemos la revista, que es bimestral, de la sociedad, donde, aunque pongo que es para profesionales, tenemos también un apartado para pacientes, porque consideramos que los pacientes siempre tienen que estar en el centro de todo y también están en el centro de nuestras herramientas de comunicación. Por supuesto, en nuestra página web tenemos un área restringida para socios de SEON, pero un área abierta también para pacientes. Tenemos además una página web que es puedes entrar o de forma independiente, que es Oncosaludable, o a través también de la página web. Por supuesto, pues como decía Joan Carles, utilizamos las estrategias de comunicación que siempre funcionan bien, como son notas de prensa, reportajes y atención a medios de comunicación en general. Luego tenemos informativos con F Salud. Esta es una iniciativa que comenzamos en 2018 y funciona muy bien también. Tenemos unos secretarios científicos que mes a mes elegimos un tema y charlan entre ellos, y lo que hacemos es como una especie de informativo dirigido también a población general y a pacientes. Tenemos una amplia videoteca en nuestra web, también con una doble finalidad, tanto para profesionales como para pacientes, y Oncopodcast, porque también, bueno, los podcasts llegaron a nuestras vidas hace poco y quien no tenga un canal de podcast, pues parece que no está al día, ¿no? También ahí tenemos un apartado para profesionales y para pacientes. Entonces, bueno, dentro de la divulgación social lo que hacemos son campañas de diferente tipo. Llevamos haciéndola a lo largo de todos los años. Bueno, no lo he comentado, pero SEON se creó, la Sociedad Española de Oncología Médica se creó en 1976 y se profesionalizó. Es verdad que en los inicios se hacían muchas cosas y se tenía muy en cuenta también a los pacientes, pero la sociedad se profesionalizó en el 2000 y a partir de ahí empezamos a hacer una estrategia de comunicación y de divulgación social más intensa. Aquí solo señalo pues que tenemos relación y apoyo con todas las asociaciones de pacientes y señalo algunos ejemplos. Hacemos folletos, charlas de prevención en empresas para empleados. Esto es muy importante y os recomendaría, si no lo hacéis, que a lo mejor desde la sociedad os animarais, porque es un canal para entrar en un público muy general
que también se puede hacer prevención a través de las empresas. Y luego os he traído unos casos de éxito en las diferentes redes sociales y a continuación veremos cómo uno de esas charlas fue un caso de éxito. Aquí veis nuestras redes, estamos en Twitter desde el año 2012, en LinkedIn, porque como dice Joan Carles, es muy importante, no puedes lanzarte a la piscina a todas las redes a la vez, tienes que tener una estrategia muy bien definida e ir consolidando y ir dando paso a paso. Entonces, en Twitter nos iniciamos en 2012, en LinkedIn empezamos en 2015, pero tengo que reconocer que de forma poco activa y de forma ya más activa y con una estrategia más definida en el 2020. Luego tenemos canal SEON, en YouTube tenemos un canal específico que es SEON TV, pero tiene su explicación y permitidme que me detenga un pelín aquí. En 2008 iniciamos una televisión por Internet, por streaming. La verdad es que siempre hemos sido muy pioneros y siempre nos ha gustado innovar y estar al día en las últimas tecnologías. Entonces, fuimos, creo, la primera sociedad científica en contar con una televisión por Internet. Montamos un canal de televisión y hacíamos vídeos tanto para oncólogos como para pacientes. Pero es verdad que luego con el tiempo exploramos que los pacientes realmente no eran el público objetivo todavía en esa época, en 2009, no eran consumidores, entre comillas, de la televisión por Internet. Entonces, aunque fuimos premiados en 2009 por los favoritos en la red de Diario Médico y Canal y Correo Farmacéutico, pero al final revertimos ese canal a YouTube. Y pues también tenemos bastantes seguidores y nos va muy bien. Instagram no es algo que nos hubiéramos planteado, siempre le dábamos vueltas, pero considerábamos que como sociedad científica a lo mejor no, hasta que acabamos de celebrar nuestro Congreso Nacional y el 19 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama, nos tiramos a la piscina y en menos de un mes tenemos 422 seguidores, con lo cual está muy bien. Esas son las redes, de momento Facebook no tenemos, pero todo se andará, vamos paso a paso. Aquí ya empiezo con los casos de éxito. En Twitter iniciamos una campaña, siempre coincidiendo con los días mundiales, lanzamos siempre una campaña de prevención y divulgación social que queremos que impacte en la población. Entonces, ahí, en el 2020, justo antes de empezar la pandemia, creamos una película documental que lo que queríamos transmitir era una serie de mensajes y fue un caso de éxito en Twitter, como podéis ver por las cifras, pero yo creo que tenemos un vídeo preparado, dura 1 minuto 18 segundos y merece la pena que lo veamos y luego comentamos. Dentro vídeo, por favor. ¿Sabes que un 40% de los casos de cáncer se pueden evitar llevando una vida saludable? ¿Sabías que el tabaco es el mayor responsable del cáncer de pulmón, de cabeza y cuello, de páncreas o de vejiga, entre otros? También la obesidad, el sedentarismo y el alcohol provocan cáncer. ¿Lo sabías? Y si, como yo, ya tienes cáncer, con buenos hábitos de vida tendremos mejor pronóstico y evitaremos recaídas. ¿Cómo quieres vivir y envejecer? ¿Con salud? ¿Disfrutando con tu familia? ¿Cumpliendo tus sueños? ¿O no? Podemos evitar un 40% de los cánceres. Di no al tabaco, al alcohol, a exponerte al sol sin protección, a una mala alimentación, a la obesidad y al sedentarismo. Cambia tu futuro. Tú decides. Es un mensaje de la Sociedad Española de Oncología Médica.
¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado a modo de ejemplo, como mensaje claro de prevención y de divulgación social. La verdad es que fue una campaña que iniciamos con mucha ilusión y yo creo que cumplió el objetivo que teníamos marcado. ¿No pasa? ¿Sí? ¿Se ha quedado ahí como pillado? Ahora. Vale, ahora vamos con el caso... Hay que darle otra vez. Caso de éxito en LinkedIn. El vídeo nos ha ahora. El caso de éxito en LinkedIn fue con motivo del Día Mundial de Cáncer de Mama. Como os decía, el 19 de octubre lanzamos una nota de prensa junto con una infografía y también, bueno, pues como veis, por las impresiones, reacciones, por la cantidad de veces que se compartió, pues también fue un caso de éxito importante. En YouTube, os he comentado antes, ya hablaré más adelante de las charlas de prevención. Esta fue una campaña que hicimos con Iberdrola, donde acudíamos mes a mes, grabábamos un vídeo sobre diferentes tipos de tumores y en esta ocasión fue con el doctor Mariano Provencio, el jefe de servicio del Puerta de Hierro de Madrid, y hablábamos de cáncer linfático y, bueno, más de 62.000 visualizaciones tuvo ese vídeo. Entonces, bueno, también sabemos que las charlas en empresas es una gran herramienta para hacer prevención. Y en Instagram, que como os he comentado, nos acabamos de estrenar, también este año en nuestro congreso nos estrenamos con una iniciativa que era hacer una carrera, marcha sobre el retiro con el Consejo Superior de Deportes, a la que nos acompañó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y bueno, pues también el vídeo que más repercusiones ha tenido fue un vídeo de nuestra presidente, la doctora Enriqueta Felip, un poco destacando el beneficio que tiene el ejercicio físico para prevenir el cáncer y además también para que tengas un mejor pronóstico de la enfermedad practicando ejercicio físico. Entonces, bueno, pues también tuvimos más de 1000 reproducciones y, bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos también del estreno que hemos tenido en Instagram. Y bueno, esto es un poco todo. Yo lo que quería era mostraros un poco los ejemplos que hacemos desde nuestra sociedad, pero tampoco quería aburriros y estoy abierta a todos los comentarios que tengáis, tanto los que estáis en la sala, que os agradezco mucho, que sé que es vuestro último día del Congreso, que las horas no son las mejores, pero también los que nos estáis siguiendo por streaming, si tenéis cualquier comentario, si podemos os lo respondemos ahora y si no, estaré encantada de responderos posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Sin duda ha quedado claro que efectivamente se puede hacer muchas cosas en prevención. Antes de dar paso al debate, me gustaría poner un par de diapositivas. Las tenéis, la segunda parte de la presentación, si podéis lanzarla. Bueno, yo he hecho un pequeño mínimo, son 2 diapositivas, análisis de la situación de cómo está ahora mismo el mundo de la nefrología en España, en redes sociales, ¿vale? Cuando hablo del mundo de la nefrología, estoy hablando de la nefrología, no de los pacientes, ni siquiera de la enfermería nefrológica. Es un análisis de lo que nos ocupa, de vuestro congreso, de la Sociedad Española de Nefrología y todo lo que le rodea. Entonces, lo primero que he descubierto es que Twitter es el rey, que hay, además de la Sociedad Española de Nefrología, de las sociedades de nefrología de las comunidades autónomas, hay 13 que están en redes sociales. Servicios de nefrología, ahí pone 26, pero ayer he sumado uno más, 27.
y es muy probable que se me haya podido escapar alguno y pido disculpas si algún servicio me queda fuera, pero bueno, serán 1 o 2, no mucho más. Nefrólogos a título individual, imposible saber cuántos hay, porque es verdad que son muchos, que son muy activos, que los hay que hacen grandes cosas, pero también hay muchos que ni siquiera están identificados, como son cuentas personales, ni siquiera están identificados como nefrólogos. Entonces, no he querido cometer la osadía de poner cuántos hay porque es difícil de identificar, pero son muchos, muy activos y haciendo grandes cosas. Y bueno, como curiosidad, el primer hashtag del Congreso ha sido en 2015, Senefro 15. Bien, pues dentro de las sociedades científicas he buscado en qué redes están cada una de ellas. Insisto que esto ha sido una búsqueda que he hecho, pues eso, como he podido en los ratos libres, si se me puede escapar algo y si es así, pido disculpas, pero yo creo que están todas. Hay 4 sociedades de comunidades autónomas que todavía no están en redes y luego, como veréis, todas están en Twitter. Alguna tiene LinkedIn, alguna tiene YouTube. Solamente la Sociedad Gallega está en Facebook y solamente la Valenciana está en Instagram. He destacado en amarillo las que son un poco más activas para que veáis cuál es la situación a día de hoy. Y las siguientes son los servicios de nefrología, que como os decía, son 27 los servicios de nefrología que están en redes. Y he puesto una diapositiva que me parece muy curiosa, que es las fechas de creación de las cuentas. Lo que yo os decía, la nefrología, excepto la Sociedad Española de Nefrología, la sociedad madre, que es ya de 2012 sus primeras cuentas, pero los servicios de nefrología y las sociedades científicas empezaron a llegar a las redes en el año 2019 y, curiosamente, el año 2020, el año de la pandemia, fue el año de la eclosión. Veréis que de los 27 servicios, 12 de ellos abrieron sus cuentas en 2020. Era la manera, ¿no?, de contactar con los pacientes. Entonces, es un dato muy significativo. Era la manera de contactar con los pacientes, se abrieron las cuentas, pero, sin embargo, lo que se está haciendo es trabajar en una cuenta que es una cuenta de profesionales, básicamente, y con un contenido eminentemente de divulgación científica. Entonces, esta primera pregunta del debate la voy a lanzar yo y no se la voy a lanzar a ninguno de los ponentes, os la voy a lanzar a vosotros, a los que estáis aquí, a los nefrólogos. ¿Por qué creéis que se está haciendo muchas cosas en redes, sobre todo en Twitter, y por qué creéis que de momento en lo que es en el campo de la prevención no se está haciendo? ¿Falta de tiempo? ¿Falta de interés? Vuestra propia presidenta lo decía en su discurso inaugural, reclamaba el que se trabajase más para estar más cerca de la población y para estar más cerca de los pacientes. Sin embargo, es algo que a día de hoy está ocurriendo poco. Entonces, bueno, queríamos un poco abrir un debate sobre esto, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión en este sentido? Y, bueno, ¿qué hemos podido aprender de lo que nos han dicho 2 personas que llevan trabajando en esto de la prevención en redes algún tiempo? No sé si alguien quiere contestar a esta pregunta. Venga, Emilio. A ver. Sí, digo que hay 2 aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, el que los propios nefrólogos estemos involucrados en este tema. Entonces, habitualmente suele estar el nefrólogo más habituado más que la prevención, a la educación del paciente ya renal. Y 2, posiblemente que los mecanismos de prevención de la salud renal tengan mucho que ver con el resto de patologías cardiovasculares. Es verdad que la mayor parte de las enfermedades renales que se pueden prevenir, no son las genéticas, por supuesto, son difíciles las autoinmunes, entonces tenemos que hacer hincapié en las vasculares. Entonces, tenemos muchos puntos en común y, aunque lo intentamos hacer, es que prácticamente se solapan con el resto de las unidades. Entonces, lo hemos dejado un poco de lado, nos involucramos más en el tratamiento y en la educación del paciente ya renal y hemos dejado un poco de lado lo que es la prevención por esto, porque si te fijas, la mayor parte son comunes a otras sociedades, sobre todo cardiología.
lo que pediría es un trabajo conjunto, ¿no?, de distintas disciplinas a la hora de hacer prevención, ¿no? Podría ser. Pero si me permitís. Sí, Maite. Cáncer también coincide con cardiovascular en factores de prevención y, sin embargo, eso no es un obstáculo para que a veces hemos intentado trabajar juntos y tenemos grupos de trabajo conjuntos con la Sociedad de Cardiología, pero eso no impide que cada sociedad trabaje a la vez. Los mensajes de prevención, yo ayer preparando la charla, al final no lo he comentado, pero me viene muy bien al hilo ahora. Hay que insistir mucho. Es como cuando tú tienes un hijo adolescente que no paras de repetirle una serie de mensajes que sabes que en ese momento no está focalizado en ti, sino está en sus amigos y en otro montón de cosas, y a lo mejor tú te crees que no te escucha, pero al final, siendo repetitivo y, por supuesto, como decía Joan Carles, generando una buena estrategia. No puede ser, no, pues soy repetitivo un día, lanzo 10 mensajes al día, pero luego ya esto se para y no lo vuelvo a reactivar. No, con una línea estratégica bien definida, pero no pasa nada por reiterar mensajes de prevención, porque al final calarán en la población. Te voy a decir lo que se hizo hace, pues, que era 12, 14 años. Se hizo lo siguiente. Fuimos al Ministerio para comunicar que esto es un problema de salud pública. Es decir, que va a afectar, ahora mismo afecta al 15% de la población, pero va a seguir aumentando. Primero nos pidieron datos. Hicimos un montón de estudios multicéntricos intentando identificar el problema. Un estudio epidemiológico muy serio. Al final llegamos a la conclusión de que esto era una realidad. Y luego empezamos el tema para hacer la prevención con atención primaria, porque son los que detectan. Prácticamente es muy difícil prevenir antes de que se desarrolle la enfermedad. Nadie es consciente de lo que tiene que hacer, pero vamos, me da igual que sea cardiovascular. Todo el mundo pensamos que estamos sanos hasta que dejamos de estarlo. Y es verdad que hicimos una actividad con la Sociedad de Bioquímica Clínica que nos ha dado mucha visibilidad y sobre todo mucha prevención. El que figurara el filtrado glomerular cada vez que pedimos una analítica. Eso hace que detectemos muy precozmente la enfermedad renal. Nos han remitido a las consultas y es verdad que eso ha tenido una amplia incidencia en el desarrollo precoz. Hemos retrasado mucho la entrada en diálisis. Siempre hay personas que llegan por motivos agudos, pero es verdad que hemos retrasado. Divulgación a la población general sobre salud cardiovascular se ha hecho menos, pero se ha entrado por este lado. Igual es el momento, una vez que ya tenemos esta etapa cubierta, surgió en la Sociedad Española de Nefrología un grupo que se dedicaba a la divulgación, al conocimiento de la enfermedad renal como algo desconocido. Pero hubo un momento que cambió la junta directiva y hubo un parón. Es decir, se necesita una continuidad, un grupo que mantenga la llama viva y que vaya pasando el relevo de uno a otro y que podamos ir dando pasos. Igual el siguiente paso es lo que decís vosotros, hacer una prevención sobre ya personas sanas, ¿no?, que es lo que se pretende hacer. Lo estamos haciendo, pero con filtrados por debajo de 60, que tampoco está nada mal, porque es una gran parte de la población. De todas formas, a ver, yo lo que creo es que si tú no lo dices, lo dirán otros y te llenarán ese espacio. Ese es un poco el problema. Es decir, esa historia de es importante que lo diga los de cardio y no los de nefro. No, lo importante es que todos a una. Yo creo que esa es un poco la idea fundamental, ¿no? Pero mientras otros lo hacen, lo hago yo. Me parece que esa es la clave, ¿eh? Porque si no lo digo, lo dirán otros, y probablemente no en la dirección que uno quiera. Y ese es el problema, que la dirección no sea la que todos queremos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que hacer esfuerzos. Yo creo que muchas veces eso pasa. La salud pública, digo en general, era cero importante. La pandemia la ha vuelto a poner encima de la mesa, pero cero importante. Está claro que necesitamos dar más peso a la prevención y promoción de la salud. Si queremos prevenir para no curar, si queremos trabajar elementos de dar conocimientos para que la gente haga determinadas conductas diferentes, tenemos que hacer. ¿Y cuál es la clave? La clave es que meter las sociedades de familia, está claro, es fundamental. También las sociedades de enfermería en primaria, que también son muy importantes. Y luego otra cosa que hay que aprender es que para enseñar hay que hacer. Es decir, tú no puedes decir, haz eso. Haz ejercicio físico, ¿vale?
haz ejercicio físico. Si yo digo haz ejercicio físico, te tengo que decir dónde lo haces, a qué horas, con quién puedes hacerlo. Diréis, ostras, yo no tengo por qué saberlo, pero esa es la clave. Si queremos que la gente haga, tenemos que decirle dónde, cómo, cuándo, por qué, porque si no, al final no lo hacen. Y ese es el problema que nos pasa, que al final no lo hacen. Y por eso hay que meter a la gente en la solución de los problemas, ¿no? Yo tengo una... luego les pido, para terminar, un vídeo sobre una cosa que hicimos en un congreso de pacientes con la Escuela de Pacientes, y es, hicimos un lip-dub. Un lip-dub es una grabación en directo de una canción. La canción se llamaba Solo se vive una vez, la gente no sabía que iba a grabarse, pero solo se vive una vez, pero la clave es vivirlo saludablemente. ¿Y cómo lo hacen? Participando en las acciones que hacemos. Ese es el elemento clave. Si no les hacemos partícipe de las historias, no se meterán. Y para eso tenemos que cambiar a veces nuestro chip, de meterles para que consigamos ese cambio. ¿Alguna otra pregunta que queráis hacer? Sí, Paula. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicidades por la mesa, estupenda. Quería preguntarles, desde su punto de vista, ¿las redes sociales pasan de moda? Es cierto que han dicho que no se puede estar en todas, pero primero fue Facebook, Twitter, ahora es Instagram, TikTok. ¿Hay que quitar unas para dejar otras? ¿Hay que enfocarlas al público o simplemente hay que dejarlas pasar porque pasan de moda? Yo creo que, a ver, yo hago ahora más Instagram que antes, está claro. ¿Por qué? Porque si no hiciera Instagram no estaría en la onda. Pero está claro que yo he cambiado la manera de meterme en las redes, está claro. Pero yo sigo en ellas. Es decir, la cuestión es cómo te adaptas en función de cómo avanza el público, pero estar en ellas, porque hay público, es evidente. Está claro que el público de Facebook ha cambiado, sí, y pues te adaptas a ese público, ¿no? Ese es el elemento fundamental. Pero para mí es fundamental estar. Ya digo, haré TikTok, pero todo con el tiempo. Pero me parece que es necesario hacer cosas diferentes para esos canales diferentes. Y eso es lo que nos ayuda a tal. Para enseñar a que el público haga deporte, a lo mejor haciendo un TikTok que permita enseñar que haciendo no sé qué puedes hacerlo, pues a lo mejor sería mucho más fácil y entretenido y que la gente se metería, pero esa es la clave, buscar la manera para poder hacerlo. Yo no soy muy experta. No sé si no soy muy experta en redes, pero la sensación que yo tengo es que son como públicos distintos en cada uno de los... Y entonces el lenguaje tendría que ser diferente. Tú cuando hablas en Twitter, por ejemplo, yo creo que los nefrólogos usamos mucho Twitter para comentar pues artículos. Y también me preocupa, y os quiero preguntar, el tema de la falta de rigor en redes sociales, cuando alguien comenta. Hay veces que da la sensación de que mandan un artículo y hacen un comentario sobre él, pero no parece que hayan profundizado mucho en el interior. ¿Qué opináis de este tema? Lo habrán leído, ¿no? No se lo habrán leído. Pero es evidente que en redes sociales hay de todo. Hay gente seria, hay gente que utiliza el rigor como elemento básico y hay gente que pasa olímpicamente de todo, ¿no? Es decir, que se mete por meterse con el otro, ¿no? Como patio de vecinas, ¿no? En ese sentido, como en lo más negativo de esa historia. Por tanto, a ver, yo creo que el rigor que tú le pongas a las cosas que hagas me parece fundamental. Es decir, si tú tienes que decir lo que realmente crees que es verdadero, basado en la evidencia científica. Pero cuidado, lo que tenemos que dar es la vuelta a la evidencia. La evidencia con la vivencia probablemente tiene mucho más efecto. Y ponemos mucha evidencia y ponemos poca vivencia. Y la vivencia de un paciente, de alguien que lo ha vivido, de alguien que lo ha sentido, esa mezcla evidencia-vivencia tiene más potencia y sin duda alguna podemos conseguir muchos más efectos. Yo soy de la mezcla, de la suma, pero siempre basado en el rigor. No te metas, y luego hay otra cosa, no deberíamos
por ejemplo, hay gente que no es necesario ni contestarle. Al menos públicamente, contéstale en privado, pero públicamente gastar un tuit para contestar a alguien que dice una chorrada, con perdón, no aporta nada, ni al mundo de Twitter, ni a ti, ni a la persona que lo recibe. Por tanto, a veces yo soy partidario de contestar, pero muchas veces lo contesto en privado porque contestar en público a alguien que no ha aportado nada probablemente te responde con un mensaje peor del que ha enviado antes, ¿no? Por tanto, cuidado. No te está provocando. Esa persona que te está contestando lo que quiere es ganar seguidores a través tuyo. Entonces está metiéndote en una rueda que lo que quiere es que tú le contestes, él te vuelve a contestar. A ese tipo de cuentas, efectivamente, no hay que entrar y no hay que contestar solo por privado, y llega un momento que hay que zanjarlo y ya está. Y sí, hay que estar en las redes. Hay que estar. Creo que precisamente esa falta de rigor que encuentras a veces en las redes es lo que hace que cobre todavía más importancia la presencia de los servicios de nefrología de las sociedades científicas, porque lo que decía Joan Carles, el espacio que tú no ocupas lo ocupan otros. Entonces, si tú estás haciendo prevención desde las cuentas oficiales de un servicio de nefrología de un hospital o de una sociedad científica, eso tiene un marchamo de calidad detrás y tiene un marchamo de rigor detrás, mientras que una cuenta a título personal, que puede ser muy rigurosa, pero es diferente. Por eso yo creo que cobra importancia. Creo que, Emilio. Nosotros, en la Sociedad Madrileña de Nefrología, contratamos a un periodista. Claro, tenemos poca pasta, entonces lo que hicimos, un periodista que nos colgara en las redes sociales a lo largo del mes X número de ítems que tenían dos particularidades. Una, él como periodista que no sabía nefrología, que intentara lo que le despertaba interés y que podría tener interés para la gente, y luego nosotros también le decíamos información, pero es divulgación general, por supuesto. También lo mandaba a agencias de información a ver si se podía publicar algo en periódicos o en revistas de divulgación sobre temas, pero siempre colgaba 4 o 5 ítems, uno cada semana, sobre temas de prevención de la enfermedad renal. La verdad que no sé qué repercusión ha tenido eso, y ahí sigue el hombre. Está claro que la clave también de los mensajes, yo lo he dicho antes, acciones sueltas o acciones continuadas. Una clave para que un mensaje cale, y más en redes sociales. Fíjate, Twitter, tú lanzas un tuit y es un grano de arena en un océano. Por tanto, ¿quién lo va a ver? Casi nadie. La clave es generar repetibilidad para conseguir que eso llegue a diferentes sectores, ¿no? Y por tanto, y para eso, ¿qué es lo ideal? Citarlos, y eso, citar a los públicos que tú piensas que pueden ser objeto de tal. ¿Para qué? Para que lo vuelvan a retuitear y para conseguir llegar a más público. Pero la clave, continuidad, continuidad y continuidad. Ese es el elemento clave. Si no, una acción individual, una acción de un día, no sirve para nada, y por tanto, no sirve para nada, sirve para poco, mejor dicho, para nada. Está claro que nada cambia si no hacemos nada, y está claro que más vale algo que nada, pero en ese sentido la clave es la continuidad. Tenemos una pregunta que nos hacen desde el canal de YouTube. Hombre, yo creo que sí, que es fundamental. Yo sí iba a recomendar que, no es porque quiera tirar a mi terreno, pero es normal que las redes sociales sean coordinadas al menos por un periodista o una persona de comunicación que sepa de redes y que sepa manejarlas, y que por supuesto se empape de vosotros y de vuestros mensajes, pero él sabrá cómo poner ese mensaje. Además, lo que apuntaba antes Joan Carles también es muy importante. Tú no puedes poner el mismo mensaje igual en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, imposible, porque son perfiles diferentes,
porque son canales distintos, entonces tienes que saber, también es muy importante etiquetar a personas, nombrar a personas, entonces todas esas estrategias las sabe una persona que se está dedicando a ello. Y si quieres tener éxito en redes, tiene que ser así. Articula y apoya todas esas iniciativas de difusión seria. ¿De difusión en redes? Sí. En primero, el Ministerio de Sanidad no creo que tenga una estrategia clara en redes sociales. Es decir, por tanto, primera cuestión complicada, ¿no? No sé, alguien sabe más que yo de ese tema, ¿no? Pero, es decir, un ministerio es una estructura muy pesada, ¿no? Algo así. Y probablemente, aunque tiene una cuenta de Twitter interesante y tiene una cuenta, digo, con muchos seguidores, no es una cuenta que interactúa y que permite una interacción con ella, ¿no? Por tanto, yo creo, por ejemplo, en tiempos de la pandemia, voy a irme en tiempos de pandemia, que aún estamos, pero que en tiempos duros de la pandemia, yo digo que probablemente una estrategia global basada en qué cosas deberían hacerse en los diversos grupos de gente que estamos o que tenemos cierto grado de influencia en redes sociales, hubiera sido bueno. ¿Por qué? Porque realmente eso hubiera ayudado a dar un mensaje más unificado, menos compartimentado, más de unidad de acción, que yo creo que es una de las cosas importantes en una pandemia, digo en este caso en la pandemia, pero da igual, ¿no? Fundamental. Creo que es un elemento que ayudaría sin duda y creo que la estrategia de comunicación mucho hacen en comunicación en el Ministerio para además hacer cosas de unificar y de generar una visión única, un mensaje único. Creo que para llegar ahí aún falta mucho. De todas formas, en respuesta a tu pregunta, o sea, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, nos puede parecer mejor o peor la estrategia que tenga el Ministerio de Sanidad o cualquier otra administración pública, pero con carácter general, las administraciones públicas tienen redes sociales y tienen una estrategia en redes sociales. Otra cosa es que esto no podemos entrar en este debate aquí, si nos gusta, si no nos gusta, si nos parece que puede mejorarse o hacerse de otra manera, pero con carácter general la administración pública general, estatal, autonómica, local, todas tienen redes sociales y todas tienen su estrategia. Pero cada sociedad científica tiene que tener su estrategia y no esperar eso a compartirla, o se puede compartir con la administración, pero cada sociedad tiene que tirar por libre y focalizarse en su patología, no esperar a que sea la administración la que haga prevención. Si la hace, bienvenida será, pero si no, la tenéis que hacer vosotros. Incluso cada persona tiene que tener su estrategia. Quiero decir que yo un poco lo que planteaba es un plan de social media, lo tienes que tener en tu cabeza o escrito si me apuras, ¿no? Pero esa es la clave, ¿no? Pero he querido comparar el tema en un momento tan complicado porque podría ser un elemento que podría haber ayudado más de lo que se ha hecho. ¿Más preguntas? ¿Tenéis alguna otra intervención más? Nada más. Bueno, pues como nos han dicho que tenemos una hora y que tenemos que ser puntuales, me vais a permitir que me despida con un toque de publicidad. Uy, me he pasado. ¿Y ahora cómo voy para atrás? No me puedo quedar sin el toque de publicidad. ¿Me la habéis quitado? Os iba a poner las redes sociales de la Fundación Renal para que pudierais seguirnos, pero ¿me la ponéis o no? ¿O nos despedimos sin ponerlas? ¿No? Ay, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, los que nos habéis seguido a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra cuenta de Twitter. Esperamos que esto os sirva para dar un pasito más en la prevención de la enfermedad renal. Muchas gracias.